Buenos días. Iniciamos hoy el estudio del tema 5, soluciones electrolíticas. Esta es una parte del estudio electroquímico que ya fue visto por ustedes en química general y que ahora en físico-química lo distribuimos en dos temas. El tema 5, que trata sobre las soluciones electrolíticas, y el tema 6, que trata sobre los electrodos y pilas reversibles. Los conductores pueden clasificarse en dos tipos: los conductores de primera especie o conductores metálicos y los conductores de segunda especie o conductores electrolíticos. Los de primera especie también ya fueron estudiados por ustedes en física y son los cables, que pueden ser de dos tipos diferentes. Cuando posee un único conductor interno recibe el nombre de hilo, y cuando poseen una gran cantidad de conductores eléctricos de primera especie reciben el nombre de cables, como por ejemplo un cable de cobre. Tenemos además los conductores de segunda especie o conductores electrolíticos, que están conformados por sustancias que al disolverse en un solvente, como por ejemplo agua, conducen a la formación de iones en disolución. Cuando se sumergen dos electrodos en este tipo de disoluciones y se hace circular una corriente eléctrica, los conductores electrolíticos conducen la corriente eléctrica en menor proporción que un conductor de primera especie. Si describimos con mayor profundidad los conductores de primera especie, podemos decir que estos conducen la corriente eléctrica a través de un flujo de electrones. Los electrones internos de los átomos se encuentran muy cercanos al núcleo del átomo, y los externos, que están deslocalizados, son los electrones que se encuentran en la capa de valencia. Estos últimos adquieren movilidad bajo la influencia de un campo eléctrico. Una característica de los conductores de primera especie es que no se producen cambios observables en el metal. Es decir, un conductor eléctrico de primera especie puede tener un tiempo de duración de aproximadamente entre 5 a 10 años. Con relación a los conductores de segunda especie, estos están formados, como ya habíamos mencionado, por un electrolito disuelto en un solvente apropiado. ¿Por qué decimos un solvente apropiado? Porque es conveniente que el solvente tenga una elevada constante dieléctrica. El solvente que más se utiliza, por lo general, es el agua. Los electrolitos pueden ser un ácido, una base o una sal. Cualquiera de estas sustancias en solución acuosa, por ejemplo, se disocia en cationes y aniones, y son estos entes los encargados de transportar la corriente eléctrica. Los conductores de segunda especie son malos conductores si uno los compara con los conductores metálicos, aunque conducen fácilmente la electricidad y tienen una gran cantidad de aplicaciones. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales que existen entre ambos tipos de conductores? La conductividad de una solución aumenta al aumentar la temperatura. Esto es debido a que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de movimiento de los iones, y estos son los encargados de conducir la corriente eléctrica. En cambio, en un conductor metálico, al aumentar la temperatura, disminuye la conductividad. Como les había dicho al inicio, este tipo de conductores ya fueron estudiados por ustedes en física.
Otra diferencia entre ambos tipos de conductores es que al pasar una corriente por un alambre de cobre, el metal no se altera, mientras que al pasar una corriente eléctrica por una disolución electrolítica, se producen reacciones en el cátodo y en el ánodo, lo cual conduce a una alteración de la composición del electrolito en la disolución. Describamos la celda electrolítica. La celda electrolítica está conformada por una cuba, la cual contiene la disolución electrolítica, que a su vez está formada por un ácido, una base o una sal disuelto en un solvente apropiado. Este electrolito se disocia en cationes y aniones en la disolución electrolítica. En el interior de la misma se sumergen los electrodos. Tenemos el electrodo negativo, el cátodo, y el electrodo positivo, el ánodo, que son placas de metal que poseen además un conductor de primera especie, es decir, un cable, que las conecta a la fuente de energía eléctrica. Acá tenemos también un voltímetro para medir la diferencia de potencial aplicada entre ambos electrodos. El polo negativo de la fuente se une al electrodo negativo, el cátodo, hacia él circulan los electrones y posteriormente estos cierran el circuito saliendo del electrodo positivo ánodo hasta llegar al polo positivo de la fuente. El pasaje de corriente eléctrica es acompañado por un transporte macroscópico de materia. Este transporte macroscópico de materia es realizado si tenemos un electrolito Ma que se disocia en M más A menos. El transporte macroscópico de materia es llevado a cabo por los cationes M+, y los aniones A-. El pasaje de corriente eléctrica, además, se encuentra acoplado por una reacción química, ya que al llegar estos iones, catión y anión, a los electrodos, en las placas electródicas reaccionarán para dar lugar a la formación de sustancias neutras. Resumiendo entonces, la conducción de la electricidad se debe a la presencia de iones cargados positiva y negativamente, los cuales se neutralizan eléctricamente en cantidades equivalentes en los electrodos de signo contrario, transformándose en moléculas o átomos normales. Así, por ejemplo, en el cátodo, M+ tomará un electrón para depositarse M0 y en el ánodo A- descargará una cantidad A0 y liberará un electrón que cierra el circuito eléctrico. Todo esto recibe el nombre de electrólisis y fue estudiada por Faraday, quien la definió como el fenómeno de transporte de materia por efecto de la electricidad. ¿Cuál es el efecto de las moléculas polares del solvente en la disolución electrolítica? Por lo general, los electrolitos son sustancias sólidas, también podrían ser líquidas, que forman electrolitos al disolverse en agua u otros solventes polares y son cuerpos cristalinos que poseen redes iónicas. En la figura podemos ver, por ejemplo, una imagen de la red iónica del cloruro de sodio, donde los iones cloruros están representados por las esferitas verdes con carga negativa y el ion sodio por las esferitas azules con carga positiva. Estos iones de signo contrario que forman la red están enlazados entre sí a través de grandes fuerzas electrostáticas. Entonces, para poder pasar
estos iones a la disolución, a la energía de interacción de los iones en la red, del catión y del anión en la red, se debe oponer la energía de interacción de los iones con las moléculas polares del solvente. De esta manera, los iones son rodeados por moléculas de solvente. Como se puede ver en la diapositiva, por ejemplo, los iones cloruro estarán rodeados, en este caso el solvente es el agua, por moléculas de agua que se disponen de manera tal que estas moléculas no se encuentran ionizadas porque el grado de ionización del agua es muy bajo, tiene una constante de producto iónico K sub W de 10 a la menos 14. Entonces simplemente estas cargas indican una densidad de carga positiva del lado de los dos hidrógenos y una densidad de carga negativa del lado del oxígeno. Y se disponen con los hidrógenos del lado del ion cloruro. Mientras que para el caso del ion sodio, que tiene una carga positiva, las moléculas se van a disponer del lado del oxígeno, que tiene densidad de carga negativa, dejando los hidrógenos del lado externo. Acá podemos ver un ion sodio rodeado por 6 moléculas de agua, todas con los oxígenos del lado interno, con su densidad de carga negativa, y la densidad de carga positiva de los hidrógenos del lado externo. Se forma así una capa de solvatación que, si el solvente es el agua, recibe el nombre de capa de hidratación. Cuanto mayor es la constante dieléctrica D de un solvente, mayor será su poder de solvatación y de disolución. En la tabla pueden verse distintos solventes y los valores de sus constantes dieléctricas a la temperatura de 25 grados centígrados. Podemos observar que para el caso del agua la constante dieléctrica tiene un valor de 78,5, mientras que para un solvente como hidrógeno, carbono, nitrógeno, el ácido cianhídrico tiene un valor de 116, aunque este solvente no es conveniente utilizarlo como consecuencia de su toxicidad. Y finalmente tenemos, por ejemplo, el caso del metanol, que tiene una constante dieléctrica de 33. Al disolverse la sustancia que poseen las sustancias que poseen redes iónicas, no se forman iones, puesto que estos ya existían previo al agregado del solvente. El solvente solo actúa de manera tal de poder separar estos iones de carga opuesta y pasarlos a la disolución. Veremos a continuación las reacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo. Entre las reacciones podemos mencionar la deposición de un metal que se produce en el cátodo, el desprendimiento de gases tales como hidrógeno en el cátodo y oxígeno o algún halógeno, cloro, bromo, yodo, etcétera, en el ánodo. Luego tenemos las reacciones de disolución anódica, cuando el material del ánodo puede disolverse, que sería, por ejemplo, el caso del cobre o del zinc o de la plata. Estas reacciones no se producirían en el caso de emplear materiales inatacables, como por ejemplo el oro, el platino o el carbón. Y finalmente las reacciones de descomposición en general. Veremos algunos ejemplos de reacciones de electrólisis
Empezamos con la electrólisis del cloruro de sodio. Esta electrólisis da diferentes reacciones en el cátodo y en el ánodo, y distintas reacciones de óxido-reducción netas, dependiendo de que la electrólisis se produzca en disolución acuosa o que se trate del electrolito fundido. Por ejemplo, para el cloruro de sodio en solución acuosa, partimos siempre de la molécula del electrolito y su reacción de disociación, que se disocia para dar un ion sodio más un ion cloruro. En el cátodo tenemos que el sodio más 1 tenderá a tomar un electrón para depositarse sodio metálico, pero el sodio metálico en disolución acuosa es inestable y se combina inmediatamente con una molécula de agua para dar lugar a la formación de hidróxido de sodio más un medio de hidrógeno 2 gaseoso. En definitiva, la reacción que se produce en el cátodo es la suma de estas dos, que si simplificamos los iones, el sodio metálico neutro, tendremos que sodio más 1 más una molécula de agua más un electrón me dará hidróxido de sodio más un medio de hidrógeno 2 gaseoso. Entonces, experimentalmente, podemos realizar la siguiente observación. La solución se torna alcalina en las inmediaciones del cátodo y burbujea gas hidrógeno. Por otra parte, en el ánodo, el ion cloruro me da lugar a la formación de un medio de cloro 2 gaseoso, liberando un electrón que es el que cerrará, conduciéndose a través del conductor de primera especie, es decir, el cable, me cerrará el circuito eléctrico. Experimentalmente, la observación es que en el ánodo burbujea gas cloro. Si sumamos estas dos últimas reacciones, obtendremos la reacción neta de óxido-reducción, ion sodio más ion cloruro más agua, el mol de electrones se simplifica, me da lugar a la formación de hidróxido de sodio más un medio de hidrógeno 2 gaseoso y más un medio de cloro 2 gaseoso. Observamos entonces que la cantidad de electrolito disminuye en función del tiempo. Pasamos a analizar la electrólisis del cloruro de sodio cuando el cloruro de sodio se encuentra fundido. Este proceso, que es el proceso de obtención de sodio metálico a nivel industrial, se realiza en una celda especial que recibe el nombre de celda de Downs. Partimos, como siempre, de la reacción de disociación del cloruro de sodio para dar lugar a la formación de sodio más 1 más ion cloruro. Tenemos que en el cátodo el ion sodio toma un electrón para dar lugar a la formación de sodio metálico al estado líquido en ausencia de agua, y en el ánodo la misma reacción que habíamos planteado en el caso anterior, es decir, el ion cloruro que forma cloro 2 gaseoso. Sumando ambas reacciones, tenemos que el ion sodio más el ion cloruro me forma sodio metálico al estado líquido más un medio de cloro 2 gaseoso. ¿Cuáles son las observaciones experimentales que podemos realizar en este caso?
El sodio se obtiene al estado líquido, ya que su temperatura de fusión es de 97,5 grados centígrados, mientras que la temperatura de fusión del cloruro de sodio es de 801 grados. Es decir, que para que el sodio se encuentre fundido, la celda de Downs tiene que encontrarse a una temperatura de 801 grados centígrados. Por lo tanto, cuando se produce el sodio metálico, dado que la temperatura de la celda supera la temperatura de fusión del sodio metálico, el mismo se obtiene al estado líquido. Se observa entonces la formación de sodio líquido en el cátodo y el burbujeo del gas cloro en el ánodo. La cantidad de electrolito disminuye en función del tiempo. Analicemos ahora la electrólisis del hidróxido de sodio en solución acuosa. El hidróxido de sodio nos da en solución sodio más 1 más el hidroxilo. En el cátodo observamos la misma reacción que habíamos observado para el catión sodio en el caso de la electrólisis de cloruro de sodio. Es decir, que el sodio toma un electrón, forma sodio metálico, pero dada la inestabilidad del sodio metálico en disolución acuosa, el mismo se combina inmediatamente con el agua para formar hidróxido de sodio y liberar gas hidrógeno. La reacción en el cátodo, por lo tanto, estará dada por la suma de ambas reacciones, sodio más 1 más agua más un electrón, que me da hidróxido de sodio más un medio de hidrógeno gaseoso. Por otra parte, en el ánodo tenemos que el hidroxilo, dos hidroxilos, conducen a la formación de agua y a la liberación de un medio de oxígeno gaseoso, liberando además dos electrones. De manera que, para poder obtener la reacción neta de óxido-reducción, debemos multiplicar la reacción que se produce en el cátodo por 2 para poder simplificar los 2 moles de electrones. Y así tendríamos 2 iones sodio más 2 hidroxilos más 2 moléculas de agua que me dan lugar a la formación de 2 de hidróxido de sodio más un mol de hidrógeno más agua más un medio de oxígeno gaseoso. Estos 2 iones sodio más los 2 grupos hidroxilos son en realidad 2 moléculas de hidróxido de sodio, pero planteadas en su forma disociada, que las podemos simplificar con las 2 moléculas de hidróxido de sodio del otro lado de la flecha. Es decir, a estas las podríamos poner tranquilamente en disolución como 2 iones sodios más 2 grupos hidroxilos. Y por otra parte podemos simplificar también una molécula de agua con una de las 2 que existen del lado izquierdo de la flecha, de manera que me quedaría que el agua me da lugar a la formación de hidrógeno más un medio de oxígeno. Por lo tanto, podemos deducir que lo que ocurre es la electrólisis del agua, que se encuentra catalizada por el hidróxido de sodio. Sin la presencia de hidróxido de sodio no podría ocurrir la reacción, dado que el agua posee un bajo grado de disociación con un K sub W de 10 a la menos 14. Es decir, no podemos plantear que el agua se encuentra disociada en protones e hidroxilos y que entonces en el ánodo reaccionan los hidroxilos y en el cátodo los protones, porque el grado de disociación del agua es muy bajo. Observamos entonces el burbujeo de hidrógeno en el cátodo y el burbujeo de oxígeno en
el ánodo. La cantidad de hidróxido de sodio se mantiene constante, dado que la misma cantidad que se consume posteriormente se produce, mientras que su concentración aumenta porque disminuye la cantidad de moléculas del solvente. Por lo tanto, se irá la solución, a medida que transcurre el tiempo, concentrando en hidróxido de sodio. Finalmente tenemos la electrólisis del sulfato de cobre, la cual podrá ser realizada entre electrodos inatacables de platino o bien entre electrodos de cobre. Veremos en primer lugar la electrólisis del sulfato de cobre entre electrodos inatacables de platino. Tenemos primero la disociación en solución acuosa del sulfato de cobre para dar iones cobre más 2 más iones sulfato. En el cátodo, el cobre más 2 tomará 2 electrones y me dará lugar a la formación de cobre metálico. Se depositará cobre metálico en la placa del cátodo. Mientras que en el ánodo tenemos que el ion sulfato formará SO4, que es una molécula inestable que inmediatamente se combinará con el agua, liberando 2 electrones. SO4 se combina con el agua para formar ácido sulfúrico más un medio de oxígeno 2. Y en realidad, en el ánodo, la reacción que ocurre es la suma de estas dos, es decir, el ion sulfato más el agua forma ácido sulfúrico y libera oxígeno, liberando además los 2 electrones. De manera que la reacción neta de óxido-reducción será la suma de la reacción en el cátodo más la reacción que ocurre en el ánodo, y la puedo plantear como cobre más 2 más ion sulfato más agua, los 2 electrones se simplifican, los 2 moles de electrones, para dar cobre metálico más ácido sulfúrico más un medio de oxígeno 2 gaseoso. Podemos observar entonces que se deposita cobre metálico en el cátodo y en el ánodo se observa, por un lado, una disminución del pH en las cercanías de la placa del ánodo y por otro lado el burbujeo de gas oxígeno. La cantidad de electrolito disminuye en función del tiempo. Si observamos entonces que hay deposición de metal en el cátodo, mientras que en el ánodo hay desprendimiento de oxígeno. Esto lo podemos ver en el cuadro que habíamos planteado con el tipo de reacciones que se producen. Hay deposición de un metal en el cátodo y desprendimiento de oxígeno en el ánodo. Veamos qué ocurre cuando esta electrólisis se produce empleando electrodos de cobre que son atacables. Partimos siempre de la reacción de disociación en solución acuosa, sulfato de cobre que me da cobre más 2 más el anión sulfato. En el cátodo tenemos exactamente la misma reacción que habíamos planteado recién, es decir, el cobre más 2 toma 2 electrones y se deposita cobre metálico sobre la placa que constituye el ánodo, el cátodo, mientras que en el ánodo tendremos que ocurre la disolución de la placa de cobre, pero no podemos olvidar que el ion sulfato viajó hasta el ánodo y por lo tanto debe estar involucrado en la reacción que ocurre en el ánodo. Es decir, el ion sulfato llega hasta la placa anódica
y se combina con un átomo de cobre metálico para dar sulfato de cobre y liberar los dos electrones. Obviamente, este sulfato de cobre en disolución acuosa estará como iones cobre más 2 más el anión sulfato. Si sumamos ambas reacciones, la reacción que ocurre en el cátodo más la reacción que ocurre en el ánodo, tenemos que cobre más 2 más el anión sulfato más cobre metálico me dará cobre 0 más sulfato de cobre. Acá podemos ver que podemos simplificar el catión cobre más 2 con el anión sulfato con la molécula de sulfato de cobre, que en disolución acuosa se encontrará también disociada. Podemos simplificar estas dos. Se simplifican también los cobre metálicos, de manera que no se produce reacción neta, lo cual no significa que no se produce reacción en el cátodo y en el ánodo. Se producen reacciones en el cátodo y en el ánodo, pero la suma de ambas no me produce reacción neta alguna. Si volvemos entonces a nuestro diagrama en el cual teníamos representadas las reacciones que pueden ocurrir, para esta electrólisis tendremos entonces que en el cátodo se producirá la deposición de cobre metálico, mientras que la reacción que ocurre en el ánodo es la disolución de la placa anódica, que está conformada por un material que es atacable, como por ejemplo el cobre. Ya vimos que si la placa fuera inatacable, como por ejemplo platino, la reacción que ocurriría sería diferente. Entonces, podemos realizar las siguientes observaciones experimentales. Se deposita cobre metálico en el cátodo, por lo tanto, la placa de cobre metálico que constituye ese electrodo se engrosa, y por otra parte ocurre la disolución anódica, por lo tanto disminuye el espesor de la placa de cobre metálico que lo conforma. Por ejemplo, si durante la electrólisis se hubiese producido el depósito de 0,5 gramos de cobre metálico y las placas inicialmente, cada una de ellas tenía 5 gramos, al final de la electrólisis la placa del cátodo pesará 5,5 gramos, mientras que la placa del ánodo pesará 4,5 gramos, porque el mismo peso que pierde el ánodo es el peso que gana la placa del cátodo. La cantidad y concentración del electrolito se mantienen constantes en este caso en particular. Veamos ahora las leyes de Faraday. Estas fueron formuladas por Faraday en 1883 y tienen fundamental importancia en todo el campo electroquímico. En realidad fueron dos leyes. La primera, que dice que la masa de una sustancia depositada en una reacción sobre un electrodo es proporcional a la cantidad de corriente que circula, Q, la primera ley, y la segunda, que la cantidad de una sustancia depositada en una reacción principal de electrodo es proporcional a su equivalente químico. Y ambas pueden plantearse en una única ley de la siguiente manera: la cantidad de una sustancia depositada en una reacción principal sobre los electrodos resulta proporcional a la cantidad de electricidad circulada y al equivalente químico de la especie en cuestión. Cuando digo equivalente químico, me refiero a su peso equivalente. Veamos qué significado tiene la constante de proporcionalidad K. Si consideramos que la cantidad de electricidad que circula, Q, es igual a 1 Faraday, que
es la cantidad de electricidad necesaria para depositar un equivalente de cualquier sustancia. La masa de ese equivalente depositado tiene un peso igual a su peso equivalente, lógicamente. Por lo tanto, si Q es igual a un Faraday, el peso depositado será igual al peso equivalente. Y de acá yo podré simplificar los pesos equivalentes de ambos lados del signo igual, con lo cual la constante de proporcionalidad K es igual a 1 sobre la constante de Faraday. La constante de Faraday se define como la cantidad de electricidad necesaria para depositar, disolver, desprender o descomponer en una reacción principal electródica un equivalente gramo de cualquier especie química. Por lo general, en los libros van a ver que es la cantidad de electricidad necesaria para depositar un equivalente gramo de cualquier especie, pero nosotros acabamos de ver, están medio lejos, pero es bueno mostrarlas nuevamente. Acabamos de ver que las reacciones pueden ser de deposición de un metal, de desprendimiento de gases, de disolución de la placa del ánodo o bien alguna descomposición en términos generales. Entonces, para cualquiera de estas reacciones que ocurra, es válida la ley de Faraday. Además, debemos considerar que la cantidad de corriente eléctrica que circula es igual a la intensidad de la corriente eléctrica medida en amperes por el tiempo medido en segundos. Y finalmente, si reemplazamos la constante de proporcionalidad K en la ley de Faraday, tendremos que P será igual al peso equivalente por la cantidad de electricidad que circula sobre la constante de Faraday. Si realizamos un análisis dimensional, veremos que el peso equivalente se expresa en gramos por equivalente, la cantidad de corriente que circula en coulombios y la constante de Faraday está en coulombios por equivalentes, con lo cual vemos que podemos simplificar los equivalentes, también los coulombios, y la masa depositada se expresa en gramos. Acá abajo tenemos cada una de las variables y parámetros planteados. P es la masa de la sustancia depositada en uno de los electrodos, que en realidad ya sabemos que puede ser depositada, disuelta, desprendida o descompuesta, dependiendo cuál de los 4 tipos de reacciones que pueden ocurrir sea la reacción que se lleva a cabo, el peso equivalente de la sustancia de que se trate, expresado en gramos por equivalente, Q, la cantidad de electricidad expresada en coulombios, F, la constante de Faraday, que es igual a 96.487 coulombios por equivalentes, e igual a 23.060 calorías sobre voltios y equivalentes. La intensidad de la corriente eléctrica expresada en amperes y el tiempo. Para que la cantidad de electricidad me dé en coulombios, el tiempo debe estar expresado en segundos. Pasamos a ver ahora el concepto de conductividad. Y además veremos también formas de expresar la conductividad de soluciones electrolíticas, donde tenemos por un lado la conductividad específica y por otro lado la conductividad equivalente. Pasamos a ver ahora el concepto de conductividad. La conductividad significa la facilidad para conducir la corriente eléctrica
por parte de un conductor. Esta se simboliza con la letra C mayúscula y es igual a la inversa de la resistencia. Dado que la resistencia se mide en ohm, la inversa de la resistencia tiene unidades de mho, denominados también ohm a la -1, y denominados también Siemens, que se simbolizan con la letra S mayúscula. Puede definirse también como el poder conductor de una disolución. La ley de Ohm se aplica tanto a los conductores de primera especie como a los conductores de segunda especie. Esta ley dice que la FEM aplicada es igual a la resistencia por la intensidad de la corriente eléctrica. En la celda de la figura, el prisma líquido conformado entre las dos secciones transversales de los electrodos S y la distancia interelectródica L, que se encuentra delimitado por las líneas de punto de color celeste, el volumen de disolución electrolítica contenido en este prisma líquido es el conductor de segunda especie o conductor electrolítico. Cada electrón cedido por el cátodo, al neutralizar el catión, es recibido a su vez por el ánodo, donde se descarga simultáneamente el anión, depositando una cantidad equivalente de electricidad y liberando el electrón que cierra el circuito eléctrico y se dirige hacia el polo positivo de la fuente. Es decir, que en el circuito externo, que está conformado por conductores de primera especie o conductores metálicos, los electrones viajan del polo negativo al polo positivo de la fuente, y dentro de la disolución electrolítica, es decir, en el interior del prisma líquido encargado de cerrar el circuito eléctrico, los electrones circulan en el mismo sentido y son, en este caso, transportados por el anión que, al descargarse sobre la placa del ánodo, libera el electrón que continúa por el circuito eléctrico constituido por el conductor de primera especie o conductor metálico. El conductor de segunda especie da lugar a la electrólisis, la cual produce la alteración química del electrolito original. La concentración del electrolito variará en este prisma líquido en función del tiempo, modificando el número de iones transportadores de la corriente eléctrica, porque al irse neutralizando los cationes M+ y los aniones A- en las placas de los respectivos electrodos, el número de entes transportadores de la corriente eléctrica en este cubo líquido o en este prisma líquido, dicho con mayor propiedad, disminuye. Es decir, que si disminuye el número de iones, disminuirá la intensidad de corriente eléctrica que circula y aumentará la resistencia dentro del prisma líquido, ya que la FEM aplicada E se mantiene constante. Para realizar entonces comparaciones de medidas de la conductividad, será necesario precisar ciertas condiciones. La primera de ellas es que la concentración no debe variar, porque si varía la concentración, entonces variará la intensidad de corriente eléctrica y como la FEM se mantiene constante, variará la resistencia y al variar la resistencia se modificará la conductividad, de manera que debe la
concentración mantenerse constante. Esto significa que no debe producirse la electrólisis para que yo pueda medir la conductividad. Además, no deben producirse efectos de polarización. Los efectos de polarización son efectos de acumulación de carga en las placas de alguno de los dos electrodos o bien de reducción de la fuerza electromotriz, es decir, que se produzca algún efecto que me produzca una FEM que se oponga a la que yo estoy aplicando, de manera que en forma neta la FEM aplicada va a ser menor que la que dice mi fuente de corriente eléctrica que estoy aplicando, y lo cual me va a hacer variar la resistencia y por lo tanto la conductividad. Es decir, no tienen que producirse efectos de polarización. Los electrodos no deben atacarse. En este caso, el ánodo no debe disolverse, porque si se disuelve el ánodo, eso me va a modificar la concentración de la disolución. Por ejemplo, si tengo un ánodo de cobre que se está disolviendo, van a pasar iones cobre más 2 a la solución, y eso me va a alterar la concentración de la solución. La sección S de los electrodos debe ser constante y la distancia interelectródica L debe ser constante. Esto es para que el prisma líquido contenido entre los dos electrodos separados una distancia L sea siempre el mismo y las medidas puedan ser comparativas. Y finalmente, la temperatura debe mantenerse constante. Esto porque un incremento de la temperatura produce un incremento de la movilidad de los iones, y al haber mayor movilidad de los iones se incrementará también la conductividad. ¿Cómo puede lograrse todo esto? Bueno, se empleará una fuente de electricidad que suministre corriente alterna para evitar los dos primeros efectos. Para evitar los tres siguientes, se utilizarán electrodos inatacables de oro o de platino, recubiertos con musgo de platino, con una sección estándar de 1 centímetro cuadrado y una distancia entre los electrodos de 1 centímetro, y finalmente el conjunto debe mantenerse en equilibrio térmico, es decir, todas las muestras a las cuales yo vaya a determinarles la conductividad deben encontrarse a una temperatura de referencia idéntica, como por ejemplo 20 grados centígrados o 25 grados centígrados. Pasemos a analizar cada una de estas tres situaciones. Una fuente de electricidad que suministre corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Es una corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas cambian el sentido de movimiento de forma periódica. Si lo vemos sobre la celda, eso significaría que si yo tuviera una corriente alterna, estos electrones circularían en este sentido y posteriormente en sentido contrario. En este sentido, y volverían a circular en sentido contrario. ¿Qué lograría yo con esto? Que cuando circulan en un sentido, las reacciones en el cátodo y en el ánodo se produzcan en el sentido hacia la derecha. Pero cuando se invierte el sentido de circulación de los electrones, entonces las reacciones en el cátodo y en el ánodo se producirán a la inversa, es decir, hacia la izquierda. De esta manera, oscilando el sentido de circulación de la corriente hacia un lado y hacia el otro, las reacciones se producirán a la derecha y a la izquierda en forma alternativa, de manera que en forma neta no habrá reacción química. De esta manera consigo que
la concentración se mantenga constante. Para soluciones muy diluidas, cuyas lecturas de la conductividad sean menores a 2000 microsiemens, por ejemplo, se empleará una oscilación de la corriente eléctrica que tenga una frecuencia de 300 ciclos por segundo. Pero para mayores concentraciones, donde las conductividades, las lecturas de la conductividad sean superiores a 2000 microsiemens, se deberá operar con una frecuencia superior de 3000 ciclos por segundo. Pasemos a ver ahora qué es lo que ocurre con los electrodos y el tamaño que deberán tener los mismos. Bueno, en la diapositiva se muestra, por un lado, dos tipos de conductímetros diferentes, uno de mesada y un conductímetro digital manual. Existen también conductímetros de bolsillo que son todavía mucho más pequeños que este. Cada uno de ellos se encuentra conectado a la celda conductimétrica, que en este caso se encuentra protegida con un capuchón. En la figura puede verse también un esquema de la celda conductimétrica. Por lo general tienen una campana de vidrio en el interior de la cual se encuentran los dos electrodos que dijimos que tienen que ser de platino, son láminas de platino que son inatacables, y estas láminas se encuentran recubiertas con platino finamente dividido, que recibe también el nombre de musgo de platino. Y este recubrimiento de musgo de platino se emplea para evitar la polarización, que es la acumulación de cargas en los electrodos, y también la corrosión de los mismos. La campana de vidrio, por otra parte, cumple la función de evitar que los electrodos reciban algún golpe y se modifique el distanciamiento entre ambos electrodos, por ejemplo, y también los movimientos bruscos del fluido, es decir, de la disolución electrolítica, que pueden de alguna manera falsear la medida realizada. Bueno, no todas las celdas tienen electrodos exactamente de 1 centímetro cuadrado y se encuentran exactamente separados 1 centímetro. Por esto se define la constante de la celda conductimétrica K de la siguiente manera. Este parámetro depende de la configuración física en particular de la celda y es igual a la distancia interelectródica sobre la sección transversal de los electrodos. Si estos estuvieran exactamente separados 1 centímetro y tuvieran exactamente una sección transversal de 1 centímetro cuadrado, entonces la constante de la celda sería 1 centímetro a la menos 1. Pero pueden tener no exactamente estas medidas y yo puedo determinar la constante de la celda, lo cual se realiza, ya lo verán después ustedes más adelante en el laboratorio, tomando la conductividad de una disolución de cloruro de potasio 0,1 normal conocida y comparándola con la conductividad medida en la celda electrolítica, y haciendo el cociente de ambas puedo calcular la constante de la celda. Una vez determinada la constante de la celda, todas las medidas de conductividad determinadas con ese equipo deberán ser multiplicadas por la constante de la celda para estandarizar la medida y que todas equivalgan a una sección de los electrodos de 1 centímetro y a un distanciamiento entre los mismos
a una sección de 1 centímetro cuadrado y a un distanciamiento de 1 centímetro. Finalmente, veremos la influencia de la temperatura. La conductividad de una disolución, de una concentración dada, cambia con la temperatura y dijimos que esto se debe a que se incrementa la movilidad de los iones. Este cambio puede describirse en términos de un coeficiente de temperatura, el cual varía con la naturaleza del electrolito y la concentración del electrolito en la disolución. Entonces, tenemos como opciones, como habíamos dicho al principio, que todas las disoluciones se mantengan en equilibrio térmico, pero los conductímetros actuales tienen la capacidad de compensar la medida por los cambios de temperatura, con lo cual no sería necesario utilizar un baño termostático. Esta compensación la pueden realizar de dos maneras. Puede ser manual o bien puede estar fija. Por ejemplo, que sea una compensación de 2% de variación de la conductividad por cada grado centígrado de variación de la temperatura, dependiendo esto del equipo. ¿Qué significa obtener un valor de la conductividad que está compensado por el cambio de temperatura? Significa obtener la conductividad que tendría la disolución a la temperatura de referencia, que podrá ser, dependiendo del equipo, de 20 grados o 25 grados centígrados, y que puede ser diferente a la temperatura de trabajo, que ésta podrá ser de 30 grados, 35 grados, podrá ser de 60 grados, pero cuanto más lejos esté la temperatura de trabajo de la temperatura de referencia, mayor error podrá existir en la medida de la conductividad, aunque el equipo realice esta compensación en forma manual o la misma se encuentre fija. Bueno, habiendo visto ya el concepto de conductividad y la forma de medir la conductividad, pasaremos en la clase siguiente a definir los distintos tipos de conductividades para las disoluciones electrolíticas. Entre ellas podemos mencionar, por un lado, a la conductividad específica y por otro lado, a la conductividad